Amigas y amigos, seguimos en esta tarea de cortos teológicos. El último día, la sesión anterior, nos centramos, debido al resultado de las elecciones norteamericanas, con ocasión de eso, nos centramos en una reflexión sobre la diferencia, el contraste entre el narcisismo, el encerrarse hacia adentro, y la apertura al exterior, el riesgo de la libertad, la superación del narcisismo, ¿no? Vimos esa reflexión. Hoy querría tomar como punto de reflexión lo que constituyen los textos litúrgicos de estos últimos 2 domingos del año litúrgico, e incluso el domingo que vendrá, el 1 de diciembre también, ¿no? Que es la temática de judeocristiana, de la mitología sobre el fin y la finalidad del mundo. El fin del mundo o la finalidad del mundo, ¿no? En el texto del domingo pasado, 17, que es Marcos 13, se dan 2 advertencias ahí. La primera es: en verdad les digo, puesto en boca de Jesús, que no pasará esta generación sin que todo ese desastre que ahí narra de caídas de estrellas del cielo, sin que todo ese desastre suceda, ¿ya? Y la otra advertencia: aquel día y aquella hora nadie lo conoce, sino solo el Padre. Estad pues alerta y velad, porque ignoráis el momento. Por tanto, hay 2 aspectos. Primero, el que del tiempo, de eso que se dice con esa mitología de fin de mundo, del cuando nadie sabe nada, ¿ya? Y segundo, lo importante es vivir atentos al momento, vivir con sentido en el ahora y aquí. Eso es lo importante, más que especular sobre futuros de los cuales nadie sabe nada. Esa es Por tanto, el fin temporal de la existencia, así como la finalidad o la razón de ser de la existencia, nos afecta a todos, a cada generación que es ahí. No pasa a esta generación antes, ¿no? Aunque nadie sabe en definitiva ni el fin, y estamos en búsqueda de qué sentido tiene, qué finalidad tiene esa existencia, ¿ya? Y hay diversas opciones posibles, ¿no? Los textos cristianos más antiguos del Evangelio, ¿no? Plantean este fin del mundo y esa finalidad del mundo con la categoría central del reino de Dios. Es el reino de Dios lo que constituye el fin del mundo, la irrupción del reino, y el sentido de la existencia humana, la finalidad del mismo mundo, lo que significa el reino de Dios, ¿ya? En esa línea, los textos de los evangelios aparece ahí en boca de Juan Bautista, el Evangelio de Mateo, ¿no? En que avisa Juan Bautista: convertíos porque el reino de Dios está cerca. Y pone ese tema, digamos, vivan el momento ahora porque está cerca el reino de Dios, esa irrupción que esperaban los judíos, una irrupción que implicaba la libertad del pueblo frente al Imperio Romano en ese contexto, ¿no? En cambio, Marcos, el Evangelio de Marcos, más antiguo que el de Mateo, ¿no? Dice en boca de Jesús, no en boca del Bautista, en boca de Jesús mismo, apela más bien al sentido, diciendo: ha llegado el momento en que el reino de Dios se ha acercado. Y ahí apunta: el sentido de la existencia está en esa cercanía del reino, que lo llamará la buena nueva. La buena nueva del reino es que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle, ¿no? Y por eso por tanto, cambien de mentalidad o conviértanse, dice el texto griego metanoeite, cambien de mentalidad y crean en esa buena nueva de que el reino de Dios se ha acercado. Y por lo tanto, sean cercanos o sean misericordiosos. Y ahí conecta esa razón de ser del mundo a la misericordia, que es lo que tomará el capítulo más notable de los evangelios para expresar
la razón de ser de la existencia o la finalidad del mundo, lo pone en la última parábola del Evangelio de Mateo, Mateo 25, ¿no? Cuando dice, pone lo que llaman el juicio final como mito especial, ¿no? Presidido por el Hijo del Hombre, ¿ya? Y dice, ustedes me dieron hambre, tenía hambre y me dieron de comer, tenía sed y me dieron de beber, estaba en la cárcel y me visitaron, era emigrante y me acogieron. Y entonces le preguntan, ¿y cuándo te hicimos todo esto? Y dice, siempre que lo han hecho a uno de estos, los últimos de todos, ton el agistón, los más míseros, a mí me lo hicieron, ¿ya? Y el tema pone ahí como criterio final de la existencia, del valor o de la trascendencia de la propia existencia, de su sentido, de que haya tenido alguna trascendencia, la misericordia, ¿ya? La misericordia. Los textos del domingo de hoy, ¿ya? Son también referidos a esta mitología de fin del mundo, tomados de la profecía de Daniel, el capítulo 7, y el primer capítulo del Apocalipsis, ¿no? Los dos primeros textos, ¿no? Y en ambos es el tema de la irrupción del reino vinculado a quien marca, digamos, la personificación de esa irrupción, que es el Hijo del Hombre. En el texto de Daniel, capítulo 7, sale esa categoría, irrumpe el Hijo del Hombre, que es él quien abre los sellos del reino, quien establece, hace que irrumpa ese reino, el Hijo de Hombre, que es la categoría que emplean los evangelios identificándola con Jesús mismo, el Hijo del Hombre, ¿no? A veces como una categoría que el mismo Jesús se dijo a sí mismo, el Hijo del Hombre, identificado con su propia persona, ¿no? Y ese Hijo del Hombre en el Apocalipsis se vincula a Jesucristo explícitamente como el testimonio verdadero, el que da testimonio de la verdad. Eso. Ahora, culminando los textos del Evangelio del día de hoy, ¿no? Está el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, que es un texto notable, es capítulo 18, versículos 33 a 37, porque ese texto constituye el texto más antiguo, físico, del cual se conserva, que es en forma de un papiro, el papiro llamado papiro 52, ¿no? Observado en Manchester, en Inglaterra. Es un papiro descubierto el año 1920 por un investigador inglés, ¿no? Que después de unos años de estudio, en 1935, en la misma universidad, se publicó el resultado de ese descubrimiento y aplicando el carbono 14, resultó ser un papiro breve, de unos versículos, ¿no? Que el carbono 14 determinó que era del año 125, lo que marcó un cambio en la cronología del Evangelio de Juan, que se postulaba que era más tardío, pero ese papiro, ese fragmento en papiro, ¿no? Descubierto en las orillas del río Nilo, en el norte del África, resulta que es del año 125, puede ser del 125 hasta el 160, pero puede perfectamente ser del 125, y entonces obliga a que el Evangelio de Juan haya podido llegar al norte del África en esa fecha, ya en tiempos que no había ni internet ni aviones, y por tanto un texto que se escribió en Asia Menor, hay que darle tiempo para que esté el 125 ya en uso en una comunidad en el norte del África, lo cual obliga a poner el Evangelio de Juan a fines del siglo I o principios del siglo II. Ya probablemente eso explicaría el Evangelio de Juan puesto hacia el año 90, cuando hubo el famoso sínodo de Yavne rabínico, en el cual decidieron excluir de la sinagoga a los judeocristianos que no rechazaban su reinterpretación cristiana de la Torá y del judaísmo. Y eso explicaría por qué Juan parece tan antijudío. Los judíos ya son, porque para él los judíos son los judíos que nos han expulsado de la sinagoga, a nosotros que somos judíos también. Por tanto,
hay ahí una especie de inquina contra esos judíos del sínodo de Yavne que los expulsaron de la sinagoga si no renegaban de su innovación judeocristiana, ¿no? Y eso fue hacia el año 90, el sínodo de Yavne. Por tanto, podría ser en ese contexto que se explica la redacción del Evangelio de Juan, que ya ha llegado el año 125 al norte del África, ¿no? Ahora, es interesante, yendo al texto mismo del Evangelio, en que en el papiro se conservan el anverso y el reverso, unos versículos en el anverso que dice el versículo 33 del papiro, que es el que se toma en este Evangelio del día de hoy, en que Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Después hay dos versículos que no están en el papiro, que están en el texto del Evangelio en cambio, y en que Jesús dice: sí, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis subalternos no habrían dejado que me tomaran preso, etcétera, etcétera. Eso. Y después retoma el papiro y dice: Pilato entonces le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, como testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y ahí viene ese final notable. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Ya? El concepto de la palabra verdad en griego se compone de la palabra letheia, que significa ocultar, tapar, velar, y el prefijo negativo aletheia. Eso es verdad. La verdad es el destape, el destapar, el descubrir, el revelar, quitar el velo, ir más allá de lo que aparece. Las apariencias pueden engañar. La verdad implica ir más allá de lo que aparece, no fiarse de las apariencias. Puedes estar engañado si te quedas con lo que aparece, ¿ya? ¿Cuál es la verdad? Es el fondo, más allá de lo que aparece, que quizá funda lo que aparece, le da fundamento, le da trascendencia, pero las apariencias pueden llevarte al error, a no descubrir la verdad, ¿ya? En el mundo griego, la palabra, si bien la palabra es aletheia, ¿ya?, la verdad, tiende el concepto mismo de verdad a identificarse como la correcta idea. La idea, cuando la idea que yo tengo de algo en la realidad corresponde a la realidad, la correcta adecuación de mi idea en la mente con la realidad, eso es la verdad. Estar correctamente informado. La informática se juega la verdad en la correcta información. La correcta información. Eso marcará todo el énfasis puesto en la informática en el mundo occidental, a partir del mundo griego. Estar en la verdad, casi periodística, estar bien informado, ¿ya? O mal informado, en el error, cuando no corresponde la idea con la realidad a la cual apunta, ¿ya? En cambio, en el mundo semita en el cual estamos, ese concepto de verdad tiene que ver no con la correcta información, sino con la correcta existencia. La verdad es dejarse interpelar por una palabra que te transforma tu conciencia y por tanto funda la motivación de tu libertad en la línea de eso de lo cual has tomado conciencia. La verdad es la correcta convicción que motiva la libertad en la línea de esa toma de conciencia. Juan llegará a hablar de estar en la verdad. Si conocierais la verdad os haría libres, dirá San Juan en el capítulo 8, ¿no? Estar en la verdad no es conocer la verdad, es ser verdadero, tener una existencia verdadera, o sea, actuar en conciencia, tomar conciencia de un sentido que motiva la libertad en la línea de eso de lo cual has tomado conciencia. Y ahí, volviendo al tema, cuando le pregunta Pilato a Jesús:
¿y qué es la verdad? Y él dice, he venido a dar testimonio de la verdad. Y le dice, ¿y tú eres rey? Sí, soy rey. Pero claro, ¿qué significa el reino de Dios revelado en Jesús, al cual viene para dar testimonio de la verdad? ¿Cuál es la verdad del reino? No es un tema de correcto manejo de poder, ¿no? Ahí vienen todos aquellos textos, los reyes de este mundo funcionan así, por poder. La informática que da poder también, ¿no? Que permite tecnologías de poder gracias a estar más informado, con mejores... No, sino que la verdad se juega a otro nivel, se juega en la verdad de la existencia, la correcta, el actuar en conciencia motivando la libertad en esa línea, no haciéndose trampa a uno mismo, siendo verdadero, no hipócrita. Ese es el tema. El versículo 38, el reverso del papiro, 52, dice que, dicho esto, que la pregunta que le hace Pilato, ¿y qué es la verdad? Dice, dicho esto, salió fuera otra vez y dijo a los judíos, yo no encuentro en él ninguna causal de muerte. Este hombre es inocente, ¿no? Y entonces viene ese tema en que Pilato lo quiere dejar libre, se da cuenta de que lo están tomando el pelo, los demás lo quieren crucificado, cambiándole la causal para que quede claro que no era el bendito de Dios, porque un crucificado para el mundo judío es maldito de Dios, el que cuelga del madero, según Deuteronomio, ¿no? Por eso lo quieren crucificado y así queda claro que no era el bendito de Dios, ¿no? Y Pilato le dice, bueno, eso no corre aquí en mi tribunal esto es, la blasfemia no es causal de crucifixión, lo quiere dejar libre, y con que le insiste, al final Pilato crucificó a tantos que uno más, uno menos no le venía de aquí, se lo da, pero hay un tema en que Pilatos se venga de esa tomadura de pelo a que lo obligan, como pone, dice Pilato, dice el Evangelio, escribió y puso sobre la cruz este rótulo, Jesús, el Nazareno, es el rey de los judíos. Juan 19:19. Ese Nazareno de Nazaret que puede salir de bueno, es el lugar más indigno para nacer un rey en el mundo judío, digamos, Chuchunco, en Nazaret, ¿no? Como venir de Nazaret, el rey esperado, mesiánico, liberador del pueblo, ¿no? Era una humillación. Y Pilato pone, pues este Jesús, el Nazareno, es el rey de los judíos. Y por eso le vienen a alegar, según el texto del Evangelio, ¿no? No digas que, no pongas eso, que es el rey de los judíos, pon que él pretendía y decía como loco, soy el rey de los judíos, que él lo decía locamente, ¿no? Como un nazareno va a tener que ver con el rey. Y es cuando Pilato ya ahí les dice, lo que he escrito está escrito. Y lo dejó así. Y quedó plasmada la verdad ahí. Jesús, el Nazareno, es el rey de los judíos. Ese ser el Nazareno marca el significado del reino de Dios. El reino de Dios se expresa en un Nazareno. Nazaret, un vilorrio desconocido, Jesús viviendo 30 años en anonimato total en Nazaret, ya es la cotidianidad nazarena, sin nada brillante, 30 años en Nazaret, ¿no? Pues bien, la teología de ese anonimato marca el reino de Dios, que es la cercanía de Dios a toda la gente de la calle, cuyo símbolo es el nazareno. Dios se hace presente, se hace rey en la presencia y en la cercanía con todos los nazarenos de la historia. En esa misma línea, además, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, pondrá esa misma significación teológica al poner en boca de Jesús, ahí dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, conocerán que yo soy. Y pone el tetragrama sagrado, el nombre de Dios mismo, identificado con el crucificado, ¿ya? Con ese maldito de Dios, ¿no? Conocerán que yo soy. Y el capítulo 12 de Juan, entonces dirá, cuando me haya levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Hará que todas las víctimas de la historia, o todos los nazarenos de la historia, forman parte del reino de Dios.
Y eso explica Lucas 6, ¿no? El significado del reino de Dios expresado con aquel capítulo notable de las bienaventuranzas, ¿no? Felices los que descubren el sentido del reino que está en los pobres. Felices los pobres, felices los mansos, felices los pacíficos, felices los que lloran, los que pasan hambre, felices los perseguidos, felices. Es decir, toda esa gente que es la gente de la calle, digamos, que no son los exitosos de poder, de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios se juega en la cotidianidad de la gente de la calle, que a veces termina víctimas del poder, que creen que valen más porque tienen poder. Y eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios se da en la cotidianidad, en las víctimas, no en los que se imponen por poder. Esa es la lección importante que tenemos que sacar de estos textos sobre el sentido del fin del mundo, ¿ya? Seguiremos el próximo día en la temática, el primer día de Adviento, el 1 de diciembre.